Dicen que el mar no lo hundió, lo apagó. En 1904, un barco japonés desapareció frente a toda su escolta, sin ruido, sin espuma, sin sombra. Y desde entonces, cada amanecer, a la misma hora, los sonares escuchan un golpe hueco bajo el Pacífico. A las 05:42 del 7 de abril de 1904, el mar estaba en calma. El convoy japonés avanzaba en formación, 5 barcos alineados como cuentas sobre un hilo. Entre ellos, en el centro, navegaba el Kotoku Maru, un carguero de acero gris, lento pero constante, cargado de carbón y medicinas para la flota del norte. El teniente Aritomo Hayashi, a bordo del destructor Sazanami, observaba la línea perfecta de las proas cuando ocurrió. Un destello, breve, como el reflejo de un espejo bajo el sol. Una ola. Y el barco del centro desapareció. No hubo explosión, ni humo, ni espuma. El espacio que ocupaba el carguero se cerró sobre sí mismo sin un solo fragmento flotando. Los hombres del Sazanami corrieron al puente creyendo que había zozobrado, pero el mar estaba liso, limpio, sin rastro de aceite ni restos. La superficie ondulaba apenas, como si una enorme mano hubiera alisado el agua. A los pocos segundos, el sonido del motor del Kotoku Maru, ese ronroneo constante que los acompañaba desde hacía días, se desvaneció. Solo el viento, solo el silencio. El convoy detuvo máquinas. Los marinos miraron el punto vacío entre las formaciones y por primera vez nadie habló. El capitán del Sazanami anotó en su bitácora: posición central desaparecida, sin explosión, sin humo. El mar se tragó un barco sin abrir la boca. Desde entonces, los hombres que estuvieron allí juran que el océano no lo hundió, lo apagó. En abril de 1904, el Imperio del Japón se encontraba en plena guerra con Rusia. El Pacífico Norte era una zona estratégica. Miles de toneladas de carbón, medicinas y armamento cruzaban sus aguas cada semana, escoltadas por destructores de la Marina Imperial. En uno de esos convoyes viajaba el Kotoku Maru, un carguero modesto pero vital. Su misión: abastecer a la flota del norte en Vladivostok. Su destino: desaparecer sin dejar una sola gota de aceite. El registro oficial existe. Las bitácoras del destructor Sazanami, conservadas hoy en el Archivo Naval de Yokosuka, detallan la maniobra de formación, la visibilidad perfecta y el momento exacto en que el barco central del convoy se desvaneció entre 2 olas, sin espuma ni sonido. No fue hundimiento, ni ataque, ni error de navegación. Fue un vacío. Un espacio donde el mar olvidó reflejar lo que debía estar allí. Este canal recoge esas historias que los océanos prefieren callar. Naufragios sin restos, transmisiones imposibles, barcos que dejan de existir ante testigos. Historias reales, documentadas, reconstruidas, palabra por palabra. Si aún no lo has hecho, suscríbete y acompáñanos cada noche. Y déjame en los comentarios desde qué país y ciudad estás escuchando esta historia. Así trazamos nuestro propio mapa de luces sobre el mar, oyentes que, como esos convoyes, avanzan juntos en silencio, con la esperanza de volver a puerto. Esta es la historia del Kotoku Maru, el barco que desapareció en plena escolta, bajo un cielo despejado y un océano sin testigos, como si el mar hubiera decidido borrar una sola línea de su propio mapa. El 7 de abril de 1904, el mar del Japón amaneció sin viento. El cielo estaba tan claro que las velas de los pescadores en la costa se veían a 20 millas. A las 5 de la mañana, el convoy imperial formado por los cargueros Kotoku Maru, Shinano Maru y Heiwa Maru, escoltados por los destructores Sazanami, Akebono y Kazumi, navegaba rumbo a Vladivostok.
Eran los primeros meses de la guerra ruso-japonesa y cada tonelada de carbón o pólvora contaba. El Kotoku Maru, en el centro de la formación, avanzaba lento, pesado, obedeciendo las órdenes de escolta. Nada presagiaba un desastre. El capitán del Sazanami, Takeshi Nomura, registró la travesía con precisión militar. Visibilidad excelente, viento cero, olas menores a medio metro, temperatura del aire, 12 grados. El Kotoku Maru mantiene rumbo y distancia. Todo normal. A las 05:41, el sol asomó sobre el horizonte. El mar era una plancha de metal pulido. El teniente Aritomo Hayashi, en el puente de observación, observó cómo el reflejo del sol formaba una línea dorada sobre el casco del Kotoku Maru. Un minuto después, esa línea se partió. El reflejo se quebró en dos, como si la luz hubiese chocado contra un obstáculo invisible. Hayashi llamó al capitán. Nomura alzó los prismáticos y apenas alcanzó a ver el último destello del barco central antes de que desapareciera. No se hundió, no explotó, simplemente dejó de estar ahí. El espacio vacío entre el Shinano Maru y el Heiwa Maru se cerró en silencio, con el agua cayendo plana sobre sí misma. Durante 30 segundos nadie habló. El capitán creyó que se trataba de una maniobra evasiva o un error de cálculo. Ordenó reducir velocidad y llamó por radio. Silencio. Intentó una segunda vez. Nada. El canal de comunicación seguía activo, pero no había señal. El convoy se detuvo. Los 3 destructores trazaron un círculo de búsqueda alrededor de la última posición conocida. Latitud 38 tilde 20 N, longitud 140 E. Nada flotaba, ni restos ni barriles, ni manchas de aceite. El mar estaba limpio, como recién lavado. Un marinero de la Kebono lanzó una boya de señalización. Se hundió recta, sin girar, como si el agua no tuviera densidad. A las 06:10, el Sazanami transmitió un mensaje al Estado Mayor. Convoy reducido. Kotoku Maru desaparecido. No explosión. No restos visibles. Mar anormalmente calmo. La respuesta llegó 20 minutos después. Procedan búsqueda. Posible ataque submarino. Pero no había submarinos en 1904 capaces de atacar sin dejar burbujas. Y los oficiales sabían que aquel mar no mentía. Si un barco se hunde, el agua grita. Ese día, el océano cayó. A las 07:00, el capitán Nomura escribió en su diario personal: «No creo en desapariciones, pero el lugar donde debía haber un barco tiene forma de barco». El resto del día lo pasaron recorriendo la zona, arrojando bengalas, midiendo la profundidad con sondas. El fondo, a 3000 metros, no mostró ninguna alteración. Las corrientes seguían su curso habitual. Solo un detalle inquietante quedó registrado por los marineros del Kasumi. Cada vez que lanzaban un proyectil de prueba al agua, no había salpicadura. El proyectil desaparecía sin ruido, como si atravesara una superficie hueca. Al caer la tarde, el sol volvió a reflejarse sobre el punto vacío. Los hombres dijeron ver, durante un instante, una sombra translúcida moviéndose bajo el agua, con la forma exacta del Kotoku Maru. El capitán Nomura se persignó, algo poco habitual en un oficial japonés. Si fue el mar, dijo, entonces el mar eligió. Durante las siguientes 48 horas, los 3 destructores japoneses mantuvieron la búsqueda. La zona fue marcada con boyas y sondas, un cuadrante de 5 millas por lado. El Kotoku Maru no aparecía. El mar, en cambio, mostraba un comportamiento extraño, sin corrientes, sin espuma, sin reflejos. El agua era tan lisa que las olas de los barcos escolta se desvanecían en segundos, como absorbidas. El teniente Hayashi, observador del Sazanami, anotó:
parece que el mar no devuelve lo que se le da. A las 03:17 del día siguiente, mientras el convoy anclaba para revisar equipos, el sonar del Akebono detectó un eco débil. Era un objeto metálico, inmóvil, a unos 250 metros de profundidad. El capitán Nomura ordenó bajar una sonda. La línea descendió recta, sin resistencia, hasta que el cable se tensó. El eco desapareció. Cuando la sonda regresó a la superficie, el cable estaba seco, no mojado, seco, como si hubiera descendido a través del aire. Los oficiales decidieron lanzar bengalas submarinas para iluminar la zona. A los pocos segundos, una luz azulada emergió desde el fondo, no de las bengalas, sino del propio mar. Era una luminosidad difusa, como si algo enorme se encendiera debajo de ellos. Los marineros se asomaron a la borda. Allí, bajo la superficie, se distinguía una silueta enorme y translúcida. El casco de un barco, idéntico al Kotoku Maru, pero hecho de luz. Se movía despacio, paralelo al convoy. El capitán Nomura no dio la orden de seguirlo. Nadie se atrevió. El fenómeno duró menos de un minuto. Cuando la luz se apagó, el mar recuperó su tono oscuro y el sonar volvió a marcar silencio absoluto. El informe de esa noche, firmado por los 3 comandantes, usó la misma frase. Se avistó sombra luminosa con forma de buque desaparecido. Duración, 54 segundos. No contacto físico, no sonido, no turbulencia. Horas después, el médico de a bordo reportó casos de insomnio y vértigo entre la tripulación. Algunos hombres decían oír golpes metálicos bajo el casco, espaciados, rítmicos, como si alguien caminara dentro del mar. Los buzos que intentaron descender afirmaron sentir una presión inversa, una corriente que los empujaba hacia arriba. Uno de ellos, al regresar, murmuró con voz quebrada: «Hay aire allá abajo». El Estado Mayor de la Marina Imperial ordenó interrumpir la búsqueda. El Kotoku Maru fue dado por perdido el 10 de abril, con 70 hombres a bordo. La causa oficial: hundimiento repentino por colapso estructural. Pero los comandantes sabían que aquello no era cierto. Un hundimiento deja restos, manchas de aceite, olor a metal. Ese mar, en cambio, olía a nada. Años después, en 1921, el oceanógrafo británico Ernest Brawley visitó el archivo naval de Yokosuka, estudió los informes y las coordenadas. En su cuaderno escribió una nota marginal. Coincide con una zona de densidad anómala del Pacífico Norte. Las corrientes parecen anularse, como si 2 océanos se encontraran de frente. Y en una frase aparte, más corta: quizá no se hundió, quizá se deslizó. El punto exacto de la desaparición fue omitido de los mapas posteriores, no por superstición, sino por precaución. Los capitanes japoneses lo llaman aún hoy la línea muda, un tramo donde las olas pierden su sonido y las brújulas giran lentamente hacia el vacío. En los años 50, los oceanógrafos estadounidenses que cartografiaban el Pacífico Norte identificaron un corredor de aguas inusualmente estables, sin turbulencias ni vida marina, extendiéndose entre Japón y las Aleutianas. Lo llamaron The Silent Drift, la corriente muda. A simple vista no tenía nada de extraño, pero los instrumentos lo delataban. Temperatura constante, ausencia de plancton y una caída repentina del sonido. Los submarinos que cruzaban esa franja perdían momentáneamente el eco de sus propios motores, como si entraran en una cámara de vacío líquida. El ingeniero japonés Tadashi Mori, que había estudiado las grabaciones del desaparecido Masao Kitahara, propuso una teoría. Esa corriente era el residuo físico del fenómeno que se tragó al Kotoku Maru.
Un lugar donde el agua no refleja, absorbe, una frontera invisible entre el mar real y otra capa más densa, un pliegue del océano. En 1956, el buque oceanográfico USS Cascade atravesó el sector. Los operadores de sonar registraron una anomalía que coincidía exactamente con la posición del convoy de 1904. Durante 6 minutos, los equipos dejaron de funcionar. Al restablecerse, el radar mostró un eco solitario desplazándose a baja velocidad, rumbo norte. El tamaño coincidía con el del Kotoku Maru. Los marinos lo observaron en silencio. El eco se desvaneció entre 2 líneas de corriente, igual que en los testimonios originales. El informe del Cascade fue archivado, pero las coordenadas filtradas llegaron al Instituto Oceanográfico de Tokio. El profesor Mori viajó hasta el punto en 1960 con un pequeño submarino experimental. A las 05:42 registró un pulso sónico idéntico al del casco de acero del carguero. Lo siguió durante 5 minutos hasta que el eco se multiplicó. De pronto, los instrumentos mostraban 2 fuentes idénticas, como si el mar duplicara el sonido. Mori detuvo motores y flotó en la oscuridad. A través del hidrófono, escuchó algo que no era ruido ni metal, una respiración. El submarino emergió horas después. Mori subió a cubierta, temblando. Solo alcanzó a decir una frase. No era un eco, era el mar hablando consigo mismo. Sus notas posteriores revelan un detalle escalofriante. La presión del agua, medida dentro de la corriente muda, no correspondía a su profundidad. Era más alta, como si bajo esa capa existiera otra superficie sólida, o algo que imitaba el fondo del océano. Los registros de sonar modernos siguen mostrando irregularidades en esa franja del Pacífico Norte. Los marineros japoneses evitan pasar por allí. Los más veteranos la llaman la ruta fantasma. Dicen que en las madrugadas tranquilas, si se apaga el motor y se guarda silencio, puede oírse un golpe metálico bajo el casco. Un pulso triple, uno largo, el mismo ritmo del Kotoku Maru. Nadie sabe qué ocurrió aquel 7 de abril de 1904. Los científicos lo atribuyen a una falla geofísica, los marinos a algo más simple. El mar no se tragó el barco, solo lo guardó donde el sonido no regresa. A veces, cuando las aguas del norte están completamente planas, las ondas del sonar muestran una sombra móvil que cruza el fondo a velocidad constante. No tiene peso ni forma definida, pero su reflejo metálico es inconfundible. En la pantalla, el nombre aparece borroso, medio borrado por el ruido. Aún así, se puede leer. Kotoku Maru. Los archivos navales japoneses clasificaron el caso del Kotoku Maru como pérdida total por causas desconocidas. No se celebró ceremonia, ni se entregaron medallas. El nombre del barco fue omitido en los memoriales de la guerra. Oficialmente, nunca existió. Sin embargo, cada cierto tiempo, los radares de investigación del Pacífico Norte registran una lectura fugaz en las coordenadas 38-620 N 142-55E. Una silueta metálica desplazándose lentamente hacia el norte a velocidad constante. El reflejo aparece siempre a la misma hora, 05:42, la hora exacta en que el carguero desapareció. Luego el eco se apaga, nada más. Los pescadores japoneses llaman a ese punto Umi no Keshigomu, el borrador del mar. Dicen que allí las olas no suenan, los motores se apagan y el aire huele a hierro frío, que si arrojas una piedra no hace ruido al caer, y que a veces, cuando el mar está quieto y el sol apenas se asoma, se oye un golpe hueco en la distancia. 3 pulsos cortos, uno largo.
como si un barco invisible siguiera marcando su ruta, esperando que alguien vuelva a escucharlo antes de que el océano borre su nombre otra vez. Los informes sobre la desaparición del Kotoku Maru fueron enviados a Tokio el 12 de abril de 1904. El almirantazgo imperial los recibió con escepticismo. Una nave de acero de más de 2000 toneladas no puede desaparecer sin dejar una sola astilla. El vicealmirante Togo Heihachiro, comandante de la flota, solicitó pruebas físicas antes de autorizar una investigación formal, pero los destructores escolta no habían recuperado nada, ni siquiera un trozo de madera, ni un casco, ni olor a petróleo. El mar había devuelto cero. El primer informe técnico firmado por el capitán Takeshi Nomura fue breve y seco. A las 05:42, el buque central se desvaneció sin rastro. No hundimiento, no impacto, no ola. Fenómeno visual y acústico simultáneo. La nada. El documento fue considerado inaceptable por el Ministerio de Marina. Un funcionario anotó al margen: sugiera otra redacción. La palabra nada no existe en un reporte militar. Aún así, la investigación continuó. Un equipo de ingenieros viajó a la zona para tomar lecturas de densidad y magnetismo. Los resultados fueron anómalos. El campo magnético terrestre era cero. La brújula no marcaba norte ni sur, solo giraba lentamente, sin dirección. El físico Dr. Kenji Ishikawa, a cargo del estudio, escribió: el mar carece de polaridad. Aquí, la gravedad parece buscar otro centro. El hallazgo fue censurado. La Marina ordenó sellar todos los documentos relacionados con el Kotoku Maru. Los destructores que habían participado en la búsqueda recibieron la orden de nunca mencionar el incidente. Los oficiales obedecieron, pero algunos conservaron copias de sus diarios personales. Uno de ellos, el teniente Aritomo Hayashi, dejó testimonio en un cuaderno encontrado décadas después en un mercado de Yokohama. Esa mañana no vimos hundirse un barco. Vimos cerrarse el mundo. El mar se plegó sobre sí mismo y no volvió a abrirse. Hayashi fue retirado del servicio meses después, alegando trastorno nervioso. Murió en 1909, sin volver a navegar. En 1912, el oceanógrafo británico Ernest Browley, trabajando junto a científicos japoneses, obtuvo permiso para estudiar la zona. Colocó boyas de medición con sensores acústicos y magnetómetros. A los 3 días, todas desaparecieron. Los registros de la última boya, recuperada meses después por un pesquero ruso, mostraban un fenómeno imposible. El micrófono submarino grabó un pulso metálico cada 17 segundos, constante, que se detenía exactamente a las 05:42, la misma hora de la desaparición del Kotoku Maru. Browley lo interpretó como un eco atrapado, el sonido de la nave que seguía resonando en una capa de agua suspendida. En su diario escribió: no hay fondo, el sonido no rebota, solo viaja y nunca regresa. El almirantazgo británico pidió acceso a los datos, pero Japón negó toda colaboración. En su lugar, publicó un comunicado oficial afirmando que la desaparición había sido producto de una tormenta repentina no registrada por los escoltas. Una mentira burocrática para encubrir un vacío. Los mapas náuticos de la zona fueron modificados discretamente. El punto exacto del suceso fue cubierto por una nota genérica: corrientes peligrosas. Y aunque el caso cayó en el olvido, los capitanes que cruzaban esa ruta reportaron el mismo fenómeno una y otra vez: la pérdida temporal del eco del sonar, como si el mar, en ese lugar, rehusara responder.
En el invierno de 1924, 20 años después de la desaparición del Kotoku Maru, un buque hidrográfico japonés llamado Shirakami cruzó la misma zona durante una campaña de cartografía submarina. Entre los oficiales se encontraba el joven oceanógrafo Masao Kitahara, un estudioso del sonido bajo el agua y lector obsesivo de los informes perdidos del Sazanami. Quería comprobar si aquel mar todavía guardaba alguna huella acústica del barco desaparecido. Lo que encontró fue algo que ningún micrófono debería registrar. El 4 de diciembre, a las 05:40, Kitahara activó los hidrófonos. A los pocos segundos, la aguja del registrador comenzó a oscilar con un patrón rítmico, 3 pulsos cortos y uno largo, repetidos cada minuto. Los mismos intervalos descritos por los destructores en 1904. El sonido era metálico, hueco, como golpes dentro de una estructura de acero sumergida. Pero no provenía del fondo, sino de un punto intermedio suspendido en el agua. Kitahara bajó un micrófono más profundo. El sonido se amplificó, y entonces lo escuchó con claridad. Un eco repetido, inconfundible, el ruido de hélices girando a baja velocidad. Los motores del Kotoku Maru llevaban 2 décadas oxidados en algún lugar, pero seguían sonando. El científico grabó la secuencia y la comparó con archivos de la Marina. Coincidía exactamente con el patrón de vibración del motor de triple expansión usado por el carguero. Era como si el barco siguiera moviéndose, sin cuerpo, entre las capas de agua. Kitahara escribió en su cuaderno: «El eco no proviene del mar, proviene del metal que ya no está». Durante las noches siguientes, el sonido continuó. El Shirakami permaneció inmóvil, con los motores apagados. A las 05:42 en punto, la aguja se detenía. Silencio absoluto. A las 05:43, el sonido volvía, desplazado unos metros al oeste. Era como si algo invisible repitiera cada día la misma ruta, en el mismo horario, año tras año. El capitán del Shirakami ordenó no informar el hallazgo oficialmente, pero Kitahara conservó las grabaciones. Una de ellas, conocida como El Pulso del Pacífico, fue reproducida por primera vez en 1968 durante una conferencia en Tokio. Los asistentes describieron haber sentido una vibración en el pecho, como un temblor bajo la piel. Uno de ellos, un viejo radiotelegrafista, se levantó sobresaltado y exclamó: «Es el ruido de un casco resonando, un casco que todavía responde». A partir de entonces, los oceanógrafos comenzaron a llamar a esa región la fosa de los ecos, una franja donde las ondas acústicas se niegan a morir. Los sonares modernos registran reflejos múltiples, señales que regresan con retrasos imposibles, como si el mar devolviera no el sonido, sino su recuerdo. Kitahara murió en 1933 durante una nueva expedición a la misma zona. Su última anotación, hallada en una libreta empapada, decía: «Escuché un ruido de cadenas, luego silencio. Después, el golpe final, como si algo se abriera». Nunca se recuperó su cuerpo. La grabadora que llevaba a bordo fue encontrada flotando días después. En la cinta, al final, se oye un último pulso y una voz lejana, apenas audible, que dice en japonés: «Kotoku Maru, posición estable». El eco del casco no era una leyenda. Era un buque que seguía contestando desde la nada, un sonido atrapado entre 2 mares, repitiendo su ruta una y otra vez, sin saber que ya no existía.